En este vídeo vamos a dedicarnos al estudio de las curvas isocuantas. Como veremos a lo largo de este apartado, las curvas isocuantas son un instrumento que guarda muchas analogías con las curvas de indiferencia que utilizábamos en la teoría del consumo. Comencemos definiendo qué es una curva isocuanta. Una curva isocuanta es el conjunto de todas aquellas combinaciones de factores productivos que permiten obtener el mismo nivel de producción máximo. Es decir, define siempre procesos productivos técnicamente eficientes. El propio nombre de la curva isocuanta ya nos está indicando que se refiere a que producen la misma cantidad. El prefijo iso significa igual y el sufijo cuantas indica cantidad. Una curva isocuanta, en definitiva, es el conjunto de combinaciones de factores a los que la función de producción asigna un mismo número. Analíticamente, podemos obtener la curva isocuanta a partir de la función de producción. Dada esta función de producción, la ecuación de la isocuanta de nivel Q super 0 se hallará despejando capital en función de trabajo en la expresión Q super 0 es igual a la función de producción. Y de ahí despejamos K en función de L. Gráficamente, las curvas isocuantas son los contornos o curvas de nivel de la función de producción, es decir, el conjunto de valores que proporcionan un valor constante de la producción. Gráficamente, si representamos un espacio de dos dimensiones en los que en el eje horizontal representamos las cantidades del factor trabajo y en el eje vertical las cantidades del factor capital, si tomamos un proceso productivo, llamémoslo A, que utiliza L super A cantidad del factor trabajo y K super A cantidad de factor capital, este proceso productivo nos permitirá obtener una determinada cantidad de output. Existirá otro proceso productivo, B, que utilizando la cantidad de trabajo L super B y la cantidad de capital K super B, permita obtener la misma cantidad de output que el proceso productivo A. Si buscamos en este espacio todas las combinaciones de factores que nos permiten obtener esa misma cantidad de output y las unimos, podemos unirlas a través de una curva y esa curva representa todas aquellas combinaciones de factores que permiten producir la cantidad Q super 0 de manera técnicamente eficiente. Esto quiere decir que si en la función de producción reemplazamos las cantidades del proceso productivo A, L super A y K super A, nos va a dar el mismo valor que si la función de producción reemplazamos con los valores del proceso productivo B, L super B y K super B. Y en definitiva, que ese valor de la función de producción va a ser la cantidad Q super 0. Este gráfico en dos dimensiones, fijaros que lo hemos obtenido a partir del gráfico en tres dimensiones que trabajábamos en el vídeo anterior. Si en ese gráfico en tres dimensiones decidimos fijar una cantidad de output, quiere decir que en el eje vertical manteníamos constante una cantidad Q y pegábamos un corte horizontal a la montaña que veíamos en tres dimensiones. De tal manera que si observamos la montaña desde arriba, nos ponemos como punto de vista encima del gráfico, observaremos que al cortar horizontalmente para el nivel de producción Q super 0, la montaña habrá quedado cortada marcando un contorno. Ese contorno
es el que aquí dibujamos en los ejes K y L, en 2 dimensiones. ¿Qué propiedades tienen las curvas isocuantas? Las curvas isocuantas van a ser decrecientes. Esto se debe a que los factores productivos tienen cierta sustituibilidad. Es decir, podemos ir reemplazando cantidad de un factor productivo por otro, de manera que mantengamos constante la producción de output. Si las curvas isocuantas no fueran decrecientes, entonces tendríamos que los puntos que la forman no serían técnicamente eficientes. Por ejemplo, pensemos si una curva isocuanta podría ser creciente. Si fuera creciente, querría decir que un proceso productivo que utiliza menos unidades tanto de capital como de trabajo permite obtener la misma cantidad de output que otro que utiliza más de ambos factores. Por lo tanto, en ese caso, los puntos de la curva isocuanta no estarían reflejando procesos técnicamente eficientes. Las curvas isocuantas van a ser continuas. Esto se deriva de una de las propiedades que veíamos anteriormente para la función de producción, y es que las funciones de producción van a ser continuas y doblemente diferenciables. Las curvas isocuantas van a ser también suaves, es decir, no van a tener puntos angulosos. Esto quiere decir que cada punto de la curva isocuanta va a tener una pendiente única. Las curvas isocuantas van a ser estrictamente convexas respecto al origen, y veremos posteriormente que esto está relacionado con el principio de decrecimiento de la relación técnica de sustitución que definiremos en un vídeo posterior. Y las curvas isocuantas van a ser también infinitas, quiere decir que no van a cortar con los ejes, y las curvas isocuantas representan mayor cantidad de output cuanto más alejadas estén del origen. Es decir, la curva isocuanta de nivel Q super 1 representa un mayor nivel de producción que la curva isocuanta de nivel Q super 0, que a su vez representa un mayor nivel de producción que la curva isocuanta Q super 2. Las curvas isocuantas, como ocurría también con las curvas de indiferencia, no se pueden cortar. Para demostrar esta propiedad basta con realizar una demostración por reducción al absurdo equivalente a la que hicimos en su momento con las curvas de indiferencia, y que os invito a que probéis a realizar vosotros mismos. En definitiva, para una determinada función de producción podemos obtener el mapa de curvas isocuantas que está asociado a dicha función de producción. Veamos a continuación un ejercicio numérico en el que nos dan como función de producción la que ya habíamos utilizado previamente, 6 por L elevado a un tercio por K elevado a un medio, y nos piden obtener analítica y gráficamente la curva isocuanta que permite producir 72 unidades del bien. Y también nos pide hallar 3 combinaciones de inputs que permitan obtener esa cantidad de output. Lo primero que debemos hacer es obtener la curva isocuanta de manera analítica, para lo cual tenemos que despejar en la función de producción el capital K en función de todo lo demás. Entonces, lo primero que hacemos es pasar al otro lado de esta función de producción lo que no es el capital, es decir, 6 por L elevado a un tercio, todo ello pasará dividiendo. A continuación, en la parte izquierda tenemos el capital, pero lo tenemos elevado por un medio. Por lo tanto, nos tenemos que quitar también ese un medio, para lo cual lo que hacemos es elevar todo al cuadrado, tanto el lado izquierdo como el lado derecho. Por lo tanto, en el lado izquierdo nos quedará ya solamente K, y en el lado derecho nos quedará Q al cuadrado
dividido de 6 al cuadrado, que es 36, y L elevado a 1/3 elevado al cuadrado, que es L elevado a 2/3. A continuación, como queremos obtener la curva isocuanta que permite producir 72 unidades de output, entonces Q lo reemplazamos por esas 72 unidades y tendremos que será 72 elevado al cuadrado, dividido por 36 y multiplicado por L elevado a menos 2/3. Lo único que hemos hecho ahí es que para tener L en vez de en el denominador, en el numerador, lo que podemos hacer es pasarlo al numerador, pero el signo del exponente cambiará y pasará a ser negativo. Y finalmente, si operamos 72 al cuadrado dividido por 36, lo que obtenemos es que la expresión analítica de la curva isocuanta será K igual a 144 por L elevado a menos 2/3. Para poder representar gráficamente esta curva isocuanta, tenemos que hacer la primera derivada para ver si es creciente o decreciente, la segunda derivada para ver si es cóncava o convexa y los puntos de corte con cada uno de los ejes. La primera derivada, calculamos la derivada de K respecto a L. Y tendremos que esta derivada es 144, que es una constante, multiplicado por la derivada de L elevado a menos 2/3, que será el exponente menos 2/3 multiplicado por L elevado al exponente menos 1. Por lo tanto, el exponente será menos 2/3 menos 1. Que operando tendremos que 144 por 2 y dividido por 3 será menos 96 multiplicado por L elevado al nuevo exponente, que es menos 5/3. Dado que las cantidades de factores tienen que ser positivas, como esta expresión tiene un signo negativo, el valor va a ser negativo, lo que nos indica que la curva isocuanta es decreciente. A continuación, calculamos la segunda derivada, para lo cual, a partir de la derivada que hemos obtenido, la primera derivada que hemos obtenido, hacemos la segunda derivada y tendremos menos 96 por el exponente, menos 5/3, por L elevado al exponente menos 1, es decir, menos 5/3 menos 1. Ahora tenemos que menos 96 por menos 5/3 nos va a dar positivo, porque menos por menos más, y luego 96 por 5 y dividido por 3 son 160, multiplicado por L elevado a menos 2/3 menos 1, que va a ser menos 8/3. En este caso, tenemos 160, que es positivo, multiplicado por la cantidad de trabajo elevado a menos 8/3. Como la cantidad de trabajo siempre tiene que ser una cantidad positiva, tendremos que esta segunda derivada es positiva, lo que nos indica que la isocuanta es convexa. Pasando a calcular los puntos de corte con los ejes, observamos que si el trabajo es 0, si L es igual a 0, entonces el capital tomará el valor infinito. Luego tendremos una asíntota vertical. Y si el capital es igual a 0, la cantidad de trabajo es también infinito, indicándonos una asíntota horizontal. Por lo tanto, gráficamente, recordad que representamos en el eje horizontal la cantidad de trabajo L y en el eje vertical la cantidad de capital K. Tenemos que nuestra curva isocuanta de nivel 72 va a ser una curva decreciente y convexa. Y el ejercicio nos pedía también hallar 3 combinaciones de inputs que permitan obtener esa cantidad de output. Bien, para ello, y pensando un poquito, fijaros que al tener L en la función de producción estar elevado a 1/3 y K estar elevado a 1/2, tenemos que buscar combinaciones de factores que sean números
que realmente se obtengan raíces cúbicas y raíces cuadradas con facilidad. Fijaros que si tomamos la cantidad del trabajo 8, que es 2 elevado al cubo, y como capital 36, que pertenece a esa curva isocuanta, siendo 36 6 elevado al cuadrado, entonces esa combinación de factores permitirá obtener 72 unidades de producto. Otra combinación de factores que permitirá obtener 72 unidades de producto será la combinación de 27 unidades de trabajo, que es 3 elevado al cubo, y 16 unidades de capital, que son 4 elevado al cuadrado. Y una tercera combinación posible serían 64 unidades de trabajo y 9 unidades de capital. Esas tres combinaciones permiten obtener 72 unidades del producto de manera eficiente técnicamente y por lo tanto pertenecen a la misma curva isocuanta. Otro ejercicio posible en el que no nos dan la función de producción concreta es el caso particular de un tipo de producción que es la de tecnología con proporciones fijas o tecnología de proporciones fijas. Por ejemplo, pensemos que para poder hacer hoyos, cada miembro de una cuadrilla de trabajadores puede usar a la vez una única pala. Nos preguntamos, ¿qué forma tendrán las curvas isocuantas? ¿Y cuál será la expresión de la función de producción que representa esta tecnología? Si os fijáis, al hablar de tecnologías de proporciones fijas, esta tecnología guarda un parecido, una analogía muy grande con los bienes complementarios perfectos que vimos en la teoría del consumo. Por lo tanto, vosotros mismos podéis intentar obtener cómo serán las curvas isocuantas para este caso y cuál sería la expresión de la función de producción que refleja este tipo de tecnología. Y lo mismo ocurre para el caso de tecnologías con factores productivos que sean sustitutivos perfectos. Por ejemplo, si decimos que para resolver ejercicios es indiferente el usar bolígrafo de color azul o bolígrafo de color negro. En este caso, ambos inputs son perfectamente sustituibles y en ese caso tendremos que preguntarnos cómo serán sus curvas isocuantas y también cuál sería la expresión de la función de producción. Obviamente podéis intuir que los factores productivos que sean sustitutivos perfectos guardan una analogía muy grande con los bienes de consumo que eran sustitutivos perfectos. Por lo tanto, también sois capaces de representar las curvas isocuantas para esta tecnología y deducir cuál sería la expresión de una función de producción para este tipo de curvas isocuantas.